Estamos en comunicación con Jonander Serrano Avendaño, alias Haxa, graduado con excelencia en comunicación audiovisual, máster de dirección de cine, director y escritor de multiplicidad de proyectos, entre ellos la serie Producto Local, que es de la que venimos a hablar en específico. A ver si nos escuchás, Haxa. Buenos días. Ahí está, Hola, te escuchamos. ¿cómo estás? Bienvenido a Córdoba, Argentina, Radio La Ranchada, este bloque de Resistencia Cinéfila. Un gusto tenerte con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Bueno, Haxa, primero que nada te vamos a pedir que hables un poco de qué es Producto Local, cómo fue, de dónde surgió, cómo fue producirla, ¿no? Pues Producto Local, como muy bien has descrito, es una serie hecha de esta forma de guerrilla, ¿no? Yo diría que es un cine que funciona fuera del sistema, que se ha hecho al igual que son sus personajes, ¿no? Y así pues explicamos un poco lo que es la serie y su guión. Nosotros, al igual que los protagonistas de la serie Producto Local, que viven fuera del sistema, que han logrado vivir fuera del sistema, en el caso de los personajes, haciendo pequeños crímenes, trapicheos y, bueno, ya temas de extorsión, sexo, demás. Al igual que ellos, aunque nosotros obviamente no nos inmiscuyamos en ningún tipo de crimen, nosotros hemos hecho este cine fuera del sistema, ¿no? Es decir, porque a veces cuando hablamos de cine independiente, capaz en Estados Unidos dicen, no, es cine independiente, costó 10 millones. Claro. Y digo, bueno, pues ojalá tuviéramos esa independencia, ¿no? Realmente nosotros cuando hablamos de cine independiente de guerrilla es un cine que no hay ni siquiera una productora mediante, es un cine que hemos hecho con voluntarios, ha habido 200 personas implicadas, pero todo hecho desde el amor de querer sacar este proyecto adelante, ¿no? Y estamos hablando de una serie de 8 episodios de 55 minutos, ¿no? Casi 8 horas de metraje, lo cual podéis imaginar pues todo el trabajo que conlleva. Sí, pudimos ver algunos episodios que, bueno, muy amablemente nos facilitaste. Hablando de esto que estabas hablando de los personajes, dentro de la ficción que conlleva la serie, hay muchas historias de la cual quizás vos las escuchaste ahí en tu entorno, son historias que se conocen, los personajes quizás es alguien que te remita, alguien que vos conozcas o puro inventos, o sea, que vienen todo a tu cabeza. Esta es muy buena pregunta porque todo empezó con otra tónica, ¿no? Es decir, iba a ser una historia sobre personajes que habían quedado un poco atascados, ¿no? En sus vidas, personajes de 50 o 55 años que habían quedado un poco, pues bueno, atascados a nivel social y cultural. Lo que pasa es que, claro, en nuestro entorno, en margen izquierda, los propios actores que han participado, así como familiares míos, mi padre, mi abuelo, pues han vivido esos momentos en los que, como sucedía en Salto al Vacío, pues la sociedad estaba fragmentada a tema social, económico, político, por drogas, violencia, y eso nos ha ayudado mucho a inspirarnos a cómo podrían ser personas que no lograron salir de ese, ¿no? de ese estilo de vida, pero que al mismo tiempo sobrevivieron, ¿no? Porque muchos no salieron porque, oye, de una pues fallecieron por culpa de la droga, la mayoría de las ocasiones, y queríamos imaginar cómo es esa gente, ¿no? Cómo es esa gente que con 55 o 60 años ha conseguido vivir de trapicheos, de las rentas del pasado, y que realmente no ha cambiado, ¿no? Que sigue estancado en los años 80, 90, y creyéndose que son unos pequeños mafiosos, ¿no? Entonces, por figurarte, los actores protagonistas todos son de margen izquierda, tienen una edad, tienen ya 55 o 60 años y conocen a mucha gente de la que han podido coger ideas, ¿no? Conceptos de situaciones que les han sucedido, también vivencias de las propias mujeres, ¿no? Que no son tan mayores, pero sí que han tenido vivencias bastante desagradables que luego hemos plasmado literalmente en la serie, ¿no? Entonces todo esto ha ayudado a que tenga ese punto realista, ¿no? Y por rematar también, el hecho de grabar en exteriores, como mencionabais antes, hace también que la experiencia sea mucho más down to earth, ¿no? Mucho más terrenal, claro, porque no es como grabar en un decorado, ¿no? Y eso se nota en la estética, se nota en la actuación, se siente diferente. Vos hablabas en una, no me acuerdo en el medio en el que leímos esta nota, no me lo acuerdo bien, pero hablabas de cine realista real o real realista, no me acuerdo cómo iba la cosa. Y ustedes tuvieron mucho de eso en las grabaciones, estuvimos leyendo también de que confundían escenas que estaban actuadas con que eran cosas reales.
Y algo particular que te quiero preguntar yo sobre esto de realista, ¿no? Es que ustedes practicaron y hicieron escenas en el hogar la Gasteche Sástraca. ¿Podrías explicarnos bien qué es una Gasteche y qué está pasando ahí ahora? Porque nosotros, yo por lo menos no tenía muy acunado el término. Claro. Claro, adelante, pues. Y lo habré dicho mal, así que corregime bien la pronunciación. No hay problema. O sea, es un gasteche, es un término en euskera que significa casa joven. Realmente es un espacio que está fuera de la ley y fuera de lo privado, ¿no? Suelen ser espacios abandonados que toman tradicionalmente personas jóvenes, aunque en este caso hay de todo tipo de edades, ¿no? En un rango de 20, 70 años. Y es un lugar que normalmente se habilita para actividades culturales y sociales para el barrio, ¿no? Para la comunidad, pero como una iniciativa personal, sin ningún tipo de ánimo de lucro, fuera de la ley, e incluso quienes lo organizan, pues si somos estrictos, están haciéndolo en contra de la ley, ¿no? Que me sirve bien tu pregunta para explicarte que, por ejemplo, Sástraca ahora se encuentra en juicio porque quieren construir unos pisos de lujo en ese terreno, pues un terreno muy bien posicionado, en el que antes había un antiguo colegio interno de monjas, que es donde se llevan a cabo todas estas actividades culturales, y las personas, ¿no?, que crearon esta iniciativa, las personas que se encargaron de quitar la basura, de adecentarlo, de organizarlo, son quienes han caído como cabezas de turco, ¿no?, en esta querella. Claro, justamente, ustedes están viviendo en parte de esa gentrificación de la que habla la serie, ¿no? Claro, pues mira, como bien te digo, ¿no? El lugar donde se sitúa este gasteche, ¿no? Esta casa joven, es un barrio trabajador de la margen izquierda, precisamente, y en cambio, como tiene muy buenas vistas a la ría de Bilbao, el terreno se ha revalorizado mucho, ¿no? Por eso existe tanta especulación. Luego también en los diferentes municipios pues se ha apreciado pues cómo los edificios de antaño, las fábricas, todas las reminiscencias culturales y tradicionales han sido desplazadas pues por edificios modernos, con estéticas limpias pero asépticas, cómo los precios de la vivienda han subido en las zonas céntricas que en su momento pues no eran tan relevantes, ¿no? Es decir, antes de la reconversión industrial de Bilbao, que antes era una ciudad muy industrial, había zonas que hoy en día cuestan millones que en su momento pues serían valoradas, pero no a esos niveles tan extravagantes, ¿no? Y eso se ha notado mucho, ¿no? Sobre todo en el tema de viviendas y sobre todo en zonas que antes eran obreras, ¿no? Hay barrios donde los hijos de obreros ya no pueden permitirse un piso, ¿no? Claro. Sí, eso se nota mucho en la serie, que supongo que intencionalmente vos mostrás esto de cómo en uno de los capítulos decís que parece que Bilbao es una ciudad que está constantemente en construcción, ¿no? Que se ve mucho esto de los conos para separar el tránsito donde está la obra, de todas las propagandas de acá se está construyendo y demás, y lo mismo, lo que notábamos acá con Fari era los personajes constantemente también están comiendo o en McDonald's o en lugares de las franquicias. Esto vos ves así en la serie como una forma de, no una denuncia hacia lo que está pasando, pero demostrar, mirá cómo este progreso, cómo nos está cambiando, haciendo perder la memoria de los lugares históricos, de lo que los caracteriza como gente de Bilbao y demás. Ves así como un motor con la serie para mostrar ese cambio. Sí, efectivamente. Aquí, además, me abres la pregunta a tres frentes, ¿no? Por un lado tenemos la comida basura, ¿no? Al final, algo que hemos observado también es que esas personas que viven, no necesariamente en la marginalidad, pero en paralelo al sistema, son personas que se han acabado alimentando de este tipo de productos, ¿no? De comida rápida, procesada, donde antes quizá era el tabaco y el alcohol, los vinos, ¿no? Aquí, por lo menos, como un catalizador, ¿no? Para olvidar las penas, hoy en día se han convertido en hamburguesas, en snacks, en todo tipo de porquerías. Luego, a nivel de las obras, los conos, sí que
hay algún momento un poco más explícito en el que, como tú dices, directamente se muestra que hay una nueva promoción de viviendas, pero de manera sutil he intentado que se vaya integrando en diferentes escenas de forma orgánica para denunciar esta gentrificación, pero también como una metáfora de que todo está en continuo progreso, ¿no? Todo está, no necesariamente progreso, pero en continuo cambio, ¿no? Todo está cambiando. Y esto va a cambiar, hagan algo los personajes o no hagan nada. Y lo que quiere decir es que el pasado, que viene a ser representado visualmente como sus barrios, como sus zonas, sus entornos, va a ser echado abajo, va a ser totalmente actualizado, y asimismo, ¿no?, van a acabar los propios personajes. Es decir, no solo es, ok, están gentrificando nuestras zonas, sino aquello que te caracterizaba, aquello que te definía va a desaparecer, y con ello vas a desaparecer tú, ¿no? No por nada, sino porque ya son personas, pues bueno, entradas en una edad que además con las decisiones que toman pues no van a encontrar muy buenos destinos, ¿no? ¿Sabes qué? Quería preguntarte cómo fue el proceso de producción, porque fueron más de 200 días de rodaje, 250 localizaciones exteriores, un proyecto que arrancó prepandemia, pero que termina siendo y saliendo hace algunos meses, un proceso muy largo, pero me imagino que llegar a esos 8 episodios para todo el equipo de trabajo debe haber sido de una realización muy importante y una felicidad muy grande. Contanos un poco cómo fue ese proceso. Vale, pues sí, como tú bien dices, la idea original, la idea matriz, empezó en 2019, en un primer borrador de guión, que era bastante vago, eran 140 páginas o así. La cuestión fue luego llevar a cabo todo esto, ¿no? Lo que sucede es que en esos 200 días de rodaje hay días de jornadas de 3, 4 horas, hay días de 5, 6, a lo sumo hay días de 8, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, al no ser un rodaje profesional, ser un rodaje independiente, hay que contar que cada persona tiene sus trabajos, sus responsabilidades, y que muchas veces entre semana lo que se podía hacer era un rodaje muy express de 3, 4 horas a lo sumo, especialmente en los momentos en los que todavía había buena luz solar, ¿no? Porque ya entrados en otoño, invierno, eso es imposible. Entonces son 200 días de rodaje súper express, ¿no? Nos hubiera gustado poder hacer pues días de rodaje profesionales de 10, 12 horas y hacer la serie pues capaz 3 veces antes, pero pues era inviable, ¿no? Pero los ensayos al final fue lo mismo, ¿no? Había que adaptarse a lo que los actores podían dar de sí, ¿no? Porque al final cada cual tiene su trabajo de 7, 8, 9 horas y tiene sus horarios, ¿no?, a los que hay que adaptarse para que esto sea posible. Claro. Lo más difícil fue la coordinación de todas las personas para que el día de rodaje que tocaba estuvieran las personas que tienen que estar ahí, ¿no? Los actores, 1 o 2 ayudantes, e incluso a veces alguien que pudiera llevar el transporte, ¿no? Porque aquí los actores han sido actores, pero también han sido las personas encargadas del transporte, también han sido personas encargadas de mover bultos y pesos, e incluso a veces de sujetarme la pértiga o doblar cable porque no había más, ¿no? Me parece valioso escuchar la voz de un productor ya Sí. contando estas cosas, porque también acá en Argentina, o sea, muchas de las cuestiones que estás diciendo vos son problemas que se basan en que no tuvo mucho presupuesto la serie también, ¿no? O sea, eso la verdad que afecta mucho al desarrollo del rodaje, de producción, me imagino, de montaje también, todo. Y acá en Argentina no sé si estás al tanto de la situación con respecto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, que está sufriendo una severa desfinanciación que afecta directamente a nuestras producciones locales. ¿Cómo funciona allá el tema de la financiación en proyectos audiovisuales? ¿Hay financiación del gobierno? ¿Cómo es? Sí. Aquí hay una entidad similar que se llama el ICA. Lo que sucede aquí es que en nuestro caso al menos particular, nosotros, al no ser una productora constituida, no podíamos tampoco solicitar ayudas. Luego ya aparte sí que existe el hecho de que para tú solicitar una ayuda, para más grande sea esa ayuda a la cual tú estás aspirando, has tenido que hacer antes cosas. Y esas cosas no me refiero a tener un currículum, un portfolio de trabajos, sino que hayan sido trabajos que hayan recibido las subsecuentes ayudas, ¿no? Es decir, si yo quisiera hacer un largo, primero tendría que haber hecho 2 o 3 cortos que hubieran recibido ayudas de esta entidad, ¿no?, del ICA. Entonces, eso para nosotros era imposible,
La realidad es que muchas personas tienen que hacer sus cortos o sus largos fuera del sistema, como nosotros hemos hecho la serie. Y el problema que luego se desenvuelve es que después de todas las dificultades que hay para sacarlo adelante, está la dificultad de hacerlo aterrizar, ¿no? Porque al final consideran que es un producto fuera del sistema y al final unos por otros pues hacen que sea muy difícil, ¿no? Hacerlo encajar en algún lugar, ¿no? Porque al final el sistema es el sistema, ¿no? Y si bien con quizá algún partido las cosas puedan ir mejor o peor para la cultura, aquí en España lo que sucede es que se considera que esta cultura cinematográfica siempre tiene que ir de mano de una empresa, ¿no? Por lo cual los creadores independientes estamos bastante atados de pies y manos. Es una crítica bastante constante igual también Sí. en la serie, el tema de la burocracia. Veo que los supiste criticar al sistema ahí en producto local. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? Para que lo recomendemos acá en Argentina también, ¿no? Pues como te digo, ahora mismo estamos intentando Sí. aterrizarlo en alguna plataforma. Lo que estamos procurando es organizar muestras y coloquios a nivel hispanohablante. Entonces, si cualquiera de vosotros o de los oyentes conoce ya sea una universidad, un centro cultural o de cine, un cineclub, nosotros, siempre con la condición de que no se filtre y con la condición de que sea una proyección totalmente gratuita, nosotros cedemos la posibilidad de poder proyectarlo gratuitamente. Está buenísimo. Muy Hay bien. que hacer. Hay que Vamos a hacerlo. hacer. La hay que hacer resistencia se tiene que mover La para... resistencia se Claro tiene que que sí. mover. Te agradecemos muchísimo primero el momento de compartir aquí en una radio comunitaria de Argentina, de Córdoba, en este bloque que es Resistencia Cinéfila, y quedamos a disposición, ¿no? Para poder contar, para poder charlar y para poder reflejar todo el trabajo que se hace desde allá, así que te mandamos un abrazo enorme y gracias. Y así es. Muchas gracias, ¿no? Gracias a vosotros por dejarme este hueco, ¿no? Muchas gracias, un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós.